Lo recibo como una institución que entendió el reto que era entrar en el mundo emprendedor, el reto que era poder llegar en forma directa a muchos más, con el afán de que mejoraran sus condiciones y su productividad. Entendió el reto el instituto y lo cumplió. Yo creo que la migración entre un mundo pyme meramente a un mundo emprendedor y micro es un reto tremendo. Y se logró atendiendo a varios segmentos de esto, ¿no? O sea, el segmento tradicional, pero también al segmento de alto impacto. Y evolucionando un ecosistema que estaba en ciernes, que estaba apenas en sus inicios, a hacerlo un ecosistema mucho más profundo. Incluso hace un momento estuve en una aceleradora de las más importantes del país y él tiene 15 años cuando menos en el mercado y me dice, de que llegó el INADEM como política pública y como institución, esto ha crecido exponencialmente. Entonces, muy bien, o sea, se llegó a niveles de masa crítica y que está atendiendo en diferentes puntos y diferentes segmentos del ciclo emprendedor y del ciclo pyme del país. Entonces, muy bien, una gran institución, la verdad. ¿Cuáles serían las principales áreas de oportunidad que le ves? Mira, primero, la institucionalización de lo que se ha hecho bien. Recordemos que el INADEM está compuesto en su consejo por el sector privado. Tenemos a todos los actores del sector privado en los liderazgos más altos, pero también tenemos el sector académico y tenemos al sector de gobierno, representado no nada más en el gobierno federal o no nada más en la Secretaría de Economía que preside, sino también en diferentes instancias del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Entonces realmente es un consejo que ha generado políticas y propuestas muy innovadoras, la mayoría de ellas que están dando resultados. Ahora lo tenemos que transformar, lo tenemos que institucionalizar para que permanezca. Porque repito, aunque la visión del emprendimiento es la visión del presidente Peña, los métodos y las políticas se diseñaron en conjunto con digamos, con la sociedad y en donde el ecosistema tiene un rol bien importante. Entonces, el reto inicial es cómo institucionalizamos eso y el reto va en dos líneas fundamentales. Primero, demostrar con hechos y con resultados a quienes lleguen los grandes frutos que ha dado esta política industrial, esta política de pymes y de emprendimiento. Y esos resultados tienen que ser cuantitativos, tienen que ser cualitativos y tienen que ser perfectamente demostrables. Segundo, el institucionalizarlo en una ley moderna, en una reglamentación que nos reconozca a los emprendedores, para empezar, que reconozca al emprendimiento, que reconozca al Instituto Nacional del Emprendedor y a todos los actores que están alrededor de eso, ¿no? Entonces, yo veo esos dos retos como los dos retos, digamos, de gran aliento, ¿no? Ahora, tenemos retos de mejora en los procesos. Tenemos que mejorar los procesos de evaluación. Tenemos que ser capaces de poder diferenciar los procesos de evaluación entre alto impacto y micros, o de infraestructura, o de financiamiento. Sí tenemos que tener esas capacidades. Ya arrancamos ahorita con el panel de expertos para el proceso de evaluación de los proyectos de alto impacto. Pero esto lo queremos replicar en otras formas, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer en una forma que sea objetiva, que sea imparcial, pero que sí sea muy profesional y mucho de detalle. El otro gran reto es nuestro sistema. El sistema es un sistema nuevo, el sistema nacional, en donde la gente ha tenido una mejor experiencia, pero todavía nos quedan muchos retos. Es un sistema que se implementó mientras que estábamos en funciones y el reto es dejar ese sistema como el mejor sistema que pueda existir, de atención al usuario, de atención al solicitante, pero también de la gestión que hacemos todos los actores dentro del mismo, para que sea más estable, que sea más transparente, que tengas la capacidad de trazabilidad y que tengas una mucho mayor eficiencia en la gestión. Entonces, ese es otro reto muy importante que tenemos que tener. Y finalmente, un reto adicional es, te diría yo, el cómo logramos multiplicar los recursos que utiliza el Estado. Y ahí hablamos de los aliados,
hablamos de la participación del sector privado, hablamos de los gobiernos de los estados, hablamos en que puedan llegar con la fortaleza de lo que se hace en los estados hacia el centro, en una forma en que nos haga multiplicar más. Y hablamos en potenciar el tema de garantías. Garantías en el mundo del crédito, pero también garantías en el mundo del capital, al que no hemos entrado y en el cual otros modelos han sido muy exitosos. Entonces, de esa manera vamos a poder no multiplicar como lo tenemos por 2.7 veces en capital de la inversión que hace el INADEM, sino multiplicar quizás por doble dígito, como lo hacemos en el sistema de crédito, el Sistema Nacional de Garantías, en donde de cada peso que ponemos para garantizar, recibimos 36 pesos de oferta de crédito para la gente, en donde ya hemos llegado a 500,000 millones de pesos dispersados, nada más en la administración del presidente Peña, a más de 436,000 empresas. El éxito está ahí. Ahora, ¿cómo lo convertimos eso? En el mundo del capital. Y hablo del capital, hablo de la oferta de recursos a cambio de acciones, de recursos en riesgo, como le llamamos, ¿no? Y eso, si lo podemos explotar, podemos pasar de los 4,850 millones que tenemos ahorita, gracias a los recursos que hemos metido con nuestros aliados de fondos. Quizás podemos hablar de 20,000 en primera fase, 40,000, y que exista una masa mucho más amplia. Y algo muy importante, Eduardo, amplia en profundidad, pero también amplia en cobertura. Hay muchos estados que no tienen fondos de capital, hay muchos estados que no tienen esa oportunidad y que tienen que acudir al Distrito Federal para poder tener acceso a los fondos, ¿no? Entonces, yo te diría que ahí someramente es donde están los retos.